Un gráfico es una representación esquemática de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparando de manera visual. Los gráficos son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft Excel para hacer análisis de datos. El objetivo es conseguir que la información mostrada se piense mejor que con la representación numérica. Para poder cumplir con este objetivo, una gráfica debe tener las siguientes características: explicar visualmente y con claridad los valores. No debe requerir de una explicación por parte de su autor. Debe indicar las unidades en las que están expresados los valores. No es lo mismo si la gráfica está en dólares que en pesos o en barriles, por ejemplo, de petróleo. Si hay varias series, tiene que tener una leyenda para poder entender muy claramente el contenido de cada una de las series. Una gráfica debe ser limpia, sin elementos distractores, no debe estar llena de colores en los ejes o en las series. Veamos ahora algunos de los más utilizados. El de columnas. En las dos siguientes imágenes vamos a ver gráficos de columnas. El que mostramos a continuación es el más simple, que muestra una categoría de datos de enero a julio. Ahora veamos el de columnas agrupadas con varias series. En este gráfico hemos añadido una serie con la que podemos comparar la evolución mes a mes de cada uno de los años. Se recomienda no colocar muchas series, de lo contrario conseguirías que el gráfico sea muy difícil de leer. Columnas apiladas. Los gráficos con columnas apiladas pueden ser una manera muy sencilla de hacer una comparativa rápida. En este caso, comparamos mes a mes la suma de dos series de valores. Gráfico de barras. Este tipo de gráfico muestra los datos en forma horizontal. Muy recomendable su utilización cuando la cantidad de categorías es muy grande, porque las etiquetas se mostrarán perfectamente. Gráfico de barras apiladas. Al igual que el de columnas apiladas, las barras apiladas son excelentes para crear un resumen de periodos largos, es decir, 2 años o más. Barras apiladas al 100%. Este tipo de gráfico muestra la comparación de los datos de los mismos meses en diferentes años, por ejemplo, enero 2020 y enero 2021. Lo representa en porcentaje y para distinguirlo agregué un marcador intermedio en rojo con el propósito de señalar la división. Gráfico circular. Este gráfico muestra en forma fraccionaria los porcentajes relativos al total de los datos, es decir, para mostrar las cantidades más altas y contrastar con los valores más bajos. Es importante no utilizar demasiadas categorías porque se dificultaría su lectura. Es mejor segmentar los datos por trimestres o semestres. El gráfico circular se puede modificar fácilmente arrastrando uno de los datos para resaltar su importancia y compararlo con los demás periodos. Gráfico de anillo en Excel. El gráfico de anillo es similar al circular y se utiliza con frecuencia con la misma intención. Gráfico de áreas. Este gráfico compara los incrementos de un año a otro. Es importante recalcar que los datos en azul son más altos a propósito, ya que de ser al contrario, el área de enfrente, la naranja, taparía al azul, a menos que se configure el color como translúcido para visualizar los datos de atrás. Áreas apiladas. En este gráfico los datos se muestran sumándose para formar una área mayor, sin perder de vista el hecho de que son periodos diferentes. Líneas. Nos permite identificar tendencias de los valores a lo largo del tiempo. Este gráfico está muy indicado cuando en las categorías tenemos cualquier referencia de tiempo como días, meses, años, horas o minutos. Líneas con marcadores. Además podemos añadir los marcadores de los valores con o sin etiquetas de los valores. Varias líneas. En muchas ocasiones necesitaremos comparar 2 o más series de valores y ver sus tendencias. Para ello usaremos el gráfico de líneas sin usar marcadores. Gráfico de puntos o de dispersión. Estos gráficos son la representación de coordenadas
donde se unen las categorías y los valores. La utilidad de este gráfico se centra en localizar los puntos que salen de los rangos medios o normales. Gráfico combinado. Este gráfico muestra dos periodos, en este caso años diferentes. Por utilizar línea y columna, el contraste de los datos es perfectamente detectable. Gráfico radial. Es altamente utilizado cuando los valores están basados en horarios, distancias o valores que se alteran repentinamente, como suele suceder con los datos biológicos. La radial puede simular un reloj que va mostrando los cambios al paso del tiempo. Histograma. El gráfico histograma está muy relacionado con los conjuntos de valores de una serie de datos histórica. Por ejemplo, se usa mucho para comparar series pluviométricas, es decir, de lluvias, en una región o a lo largo de un año. Gráfico de Pareto. Este diagrama muestra una distribución a modo de histograma más una línea que son los valores acumulados de la serie. Como puede verse, la línea acaba al 100%. Lo importante de esta línea es mostrar el comportamiento de los valores mientras se van acumulando. Cascada. Este es un gráfico que cada vez se usa más, aunque no suele usarse con series de tiempos, sino con elementos que se acumulan o se restan. Por ejemplo, en el mundo financiero se usa mucho, o en la consultoría. Este gráfico refleja cómo diferentes elementos se van acumulando sobre el total o lo van disminuyendo en otros casos. Gráficos de rectángulos. Este tipo de gráficos es muy interesante, pues te permite mostrar aquellos valores que sobresalen del resto de una manera muy visual. Minigráficos en Microsoft Excel. Teniendo una celda seleccionada, en la ficha Insertar existe un grupo de iconos minigráficos. Ahí se puede seleccionar el tipo e indicar en qué celda se encuentran los valores a graficar, que tendrán que estar contiguos, ya sea en filas o en columnas. Se puede escoger el tipo línea o columna. Hasta aquí una muestra de los gráficos que se utilizan en diferentes ámbitos, pero principalmente en estadística. Muchas gracias.